Descubriendo. Bueno, ya tenemos aquí en línea a nuestro invitado para esta entrevista en el día de hoy. Se trata de JJ Benítez, él está en España. A esta hora son, creo, las 7 de la noche. Buenas tardes, noches ya en España. Buenos días acá en Colombia. Bienvenido a Radio Cultural Planeta Conciencia, JJ. Sí, hola, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy complacido de que estés aquí con nosotros en la emisora, charlar contigo en lo que ha significado estos más de 30 años de investigación en el tema de la ufología, en el tema OVNI. Gracias por preferir, por estar con nosotros aquí en vivo y en directo con todos nuestros oyentes. Ok, habíamos hecho la introducción de que ya tienes una experiencia en la investigación del tema UFO, a pesar de que pues tu carrera original fue el periodismo, que te dedicaste en tus inicios, pero en la década de los 70, exactamente en el 72, te interesas por el tema OVNI. ¿Qué te llevó en primera instancia a interesarte en esta situación del tema extraterrestre? Bueno, pues el primer impulso fue una nota que me pidieron en el periódico, La Gaceta del Norte, donde yo trabajaba como reportero, y bueno, pues fue una nota más, y yo no le di mayor trascendencia, como si hubiera ido a cubrir un descarrilamiento o una entrevista, ¿no? Y me encontré con un grupo de campesinos muy asustados, que habían visto algo sobre la escuela. Y bueno, pues me di cuenta de que aquella gente no mentía, que verdaderamente habían visto algo que no tenía explicación. Y a partir de ahí, en 1972, empezó un poco esta carrera que no ha tenido fin. En 1972 entonces comienza esta investigación gracias a una nota periodística. Exactamente, sí. Ok, y más adelante, ya después con un contacto que tienes en otra investigación relacionada con el sudario de Turín, ¿te interesas en otro aspecto del tema UFO o más bien en el tema de la vida de Jesús? Sí, efectivamente, en los años 70, pues no sé si fue en el 76 o 77, un grupo de científicos que trabajaba para NASA hacen una serie de estudios sobre la sábana santa de Turín. Y bueno, llega la información a mis manos, me parece interesantísima, no era una información religiosa, sino científica, y me pongo en marcha, trato de averiguar al máximo todo lo que está pasando, qué es lo que descubren, y digamos que indirectamente yo me reencuentro de nuevo con el personaje de Jesús de Nazaret, que yo lo tenía pues francamente olvidado como consecuencia de los avatares de la vida, ¿no? De acuerdo, pero ahorita nos decías que esta relación con Jesús a partir de esta investigación del sudario de Turín está alejado de lo religioso. ¿Cómo es esto? Bueno, yo me alejé de lo religioso mucho antes de este hallazgo de la sábana santa de Turín, simplemente pues porque no compartía los criterios que esgrimía la Iglesia Católica a la que yo pertenecía. Y bueno, y veía muy lejos de lo que me parecía la lógica, pues todo lo que argumentaba, no solamente la Iglesia Católica, sino todas las religiones. Básicamente, esta diferencia, ¿en qué punto se daba, JJ? Bueno, yo nunca entendí muy bien que Dios fuera un ser castigador, ¿no? A mí aquello no me parecía que tuviera demasiado sentido, es decir, yo no entendía ni entiendo lo que es Dios, aunque creo profundamente en él, y siempre me pareció extraño, ¿no? Bueno, el ser humano no tiene capacidad ni remotamente para poder ofender a Dios, que es algo inmenso, ¿no? y inconmensurable, que no podemos entender con nuestra capacidad cerebral. Entonces, bueno, pues a partir de ese argumento es cuando yo empecé a enfriarme respecto a los dogmas y a las religiones, y empecé a dudar profundamente de que todo lo que están vendiéndonos las iglesias pues sea correcto y sea cierto. Y entonces poco a poco empecé a investigar por mi cuenta y me di cuenta de que efectivamente pues, lo que nos están vendiendo es puro miedo.
Así es, puro miedo. Hay otro aspecto interesante en las personas, los detractores de esta investigación podrían decir qué relación puede tener el tema OVNI con el tema de Jesús. ¿Cuál fue el punto que tú encontraste en que estas dos ciencias o creencias se unen, JJ? Bueno, yo creo que basta estudiar un poco el tema, el fenómeno OVNI y un poquito lo que es el pensamiento, la vida de Jesús de Nazaret como creador, como hombre Dios, para darse cuenta uno de que no tiene por qué rechinar ninguna de las dos de los dos temas. Es decir, en el universo o en los universos hay infinidad de criaturas con diferentes niveles de evolución, eso es obvio, ¿no? Entonces, bueno, pues Jesús de Nazaret es el creador, o digamos el jefe de muchísimas de esas criaturas, y por tanto la relación es íntima. En esa creación de seres extraterrestres, ¿hay una diferenciación entre extraterrestres negativos o positivos, o simplemente los extraterrestres son extraterrestres? Bueno, yo creo que a mí me gusta más el término seres no humanos, porque probablemente el origen de todas estas civilizaciones que nos visitan son orígenes múltiples, no solamente el extraterrestre como lo concebimos, es decir, que procedan de los otros planetas o de las otras galaxias, pueden proceder de dimensiones desconocidas que, bueno, pues también hay que contemplar, ¿no? Entonces, yo creo que estos seres, bueno, pueden estar al servicio de la divinidad, pueden estar al servicio de los dioses, con mayúsculas, porque yo creo que no hay un dios, hay muchísimos dioses, y no tienen por qué ser ni buenos ni malos. Es decir, esos son conceptos que hemos barajado nosotros, que hemos levantado los seres humanos, pero es un poco como decir, bueno, los astronautas rusos y los astronautas norteamericanos son buenos o malos. Pues no, mire, los astronautas son astronautas o son científicos, pero no son ni buenos ni malos. Bueno, yo creo que pasa un poco lo mismo. Tenemos mucha miopía cósmica. De acuerdo. Y en el tema, pues, de los intereses, hay otras investigaciones, por ejemplo, en el caso del inglés David Icke, asegurando de que, pues, existe una raza extraterrena o seres no humanos, como tú muy bien nos dices ahora, que gobiernan. ¿Qué piensas al respecto? ¿Sientes tú que de pronto hay una civilización extraterrena de forma, pues, callada, que gobierna hace mucho tiempo ya? Bueno, yo eso tengo serias dudas, sinceramente. Lo que sí puede ocurrir es, por las investigaciones que yo he podido desarrollar en estos años, es que haya lo que nosotros llamamos infiltrados, es decir, seres no humanos que pueden adoptar la apariencia física y que pueden estar mezclados con nosotros en la civilización humana desde hace muchísimo tiempo. Que puedan influir o no en las decisiones políticas o históricas o sociales, pues bueno, no hay que descartarlo, pero yo creo que el poder y el desarrollo de la mente humana es una cosa nuestra, es decir, no tenemos tampoco que restarle a los seres humanos tanto su valor como sus errores. Repito, insisto, teniendo siempre en cuenta que puede haber efectivamente los infiltrados. Después de más de 30 años de investigación en el tema OVNI, en los que pues definitivamente se ha recopilado muchos datos y evidencias de la presencia extraterrestre en la historia de la humanidad, ¿cuál considera usted que ha sido la influencia de esas visitas en la sociedad actual? Actual, desde hace por lo menos 50, 60 años, digamos desde la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se empieza a hacer oficial el estudio de los ovnis y digamos de difusión masiva, bueno, pues ha sido muy importante. Es decir, hoy los niños de Colombia o los niños de España o de cualquier lugar del mundo no tienen tanto trabajo para creer que existen los ovnis, y les parece incluso natural. Y bueno, pues eso es un paso, eso es un avance extraordinario que se ha conseguido pues a base de muchísimo esfuerzo, de muchísima gente que investiga y que lo difunde, de muchas emisoras de radio, de muchos periodistas, etcétera, etcétera, ¿no? Ese cambio además es irreversible, es decir, la humanidad está abocada a conocer algún día la verdad y a saber que existen otras civilizaciones y que algún día, no sé cuándo, pues se establecerá ese contacto final.
Sí, definitivamente, bueno, a pesar de tanto tiempo de investigación y de tantas evidencias, todavía hay muchas personas escépticas y hay muchas doctrinas que no están de acuerdo pues con la existencia de vida en otros planetas. ¿Qué mensaje le daría a esas personas? Mire, yo creo que la gente tiene todo el derecho del mundo a no creer y tiene todo el derecho del mundo a opinar en contra. Y lo que hay que hacer es respetar siempre las ideas de los demás, sean las que sean. De todas maneras, cuando alguien está mínimamente informado sobre el fenómeno OVNI, automáticamente se da cuenta de que es un fenómeno real. Entonces, esto es como todo en la historia del mundo, ¿no? Es decir, durante muchísimos siglos pensaba la gente, la ciencia, que la Tierra era el centro del universo y mire usted, resultó que no. Bueno, pues esto, con el fenómeno de los seres no humanos y del fenómeno OVNI pasa más o menos igual. Es decir, llegará un día en el que la ciencia tendrá que reconocer muy avanzada que esquivó el tema. Y lo esquivó durante mucho tiempo. ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual esta información no está a la luz pública? Pues mire usted, porque es una razón muy incómoda, es decir, es una verdad muy incómoda. Los militares, que son los que más saben de todo esto, en todo el mundo, pero básicamente los rusos y los norteamericanos, si reconocieran oficialmente, públicamente, con pruebas que las tienen, de que muchas civilizaciones nos están visitando y que son superiores a nosotros, al menos técnicamente, ellos quedarían en una posición muy delicada. Mire, la política es muy rara, muy extraña, y resulta que podrían exigirle los contribuyentes a los militares del país que sean, que para qué le están pagando los sueldos, ¿no? Y para qué están pagando los sistemas armamentísticos, etcétera, etcétera, si resulta que hay unas civilizaciones técnicas muy superiores que están ahí y que no podemos hacer nada suponiendo que fueran agresivas, que parece ser que no. Entonces, esa es una de las razones por las que el fenómeno OVNI es ocultado sistemáticamente. Ahora que se habla tanto y que hay tanta investigación sobre visitas de extraterrestres o personajes no humanos desde tiempos ancestrales, desde la época inclusive antes de la llegada de Jesucristo, ¿qué piensa usted a ese respecto? ¿Es posible que esta humanidad, que nosotros los terrícolas, tengamos esa influencia de los extraterrestres en nuestra formación, en lo que somos hoy en día? Pues mire, yo hace mucho tiempo que estoy convencido de que estas civilizaciones, que son muchas, han visitado la Tierra desde tiempo inmemorial. Hay teorías incluso de que el ser humano podría haber sido consecuencia de la siembra, entre comillas, de estas civilizaciones exteriores. En las pinturas rupestres de muchos lugares del mundo, con 10, 12.000, 14.000, 29.000 años de antigüedad, se observan objetos, personajes con escafandras que evidentemente no existían en esa época. Por tanto, el pintor o el observador que lo ha visto y que lo ha pintado en la pared de la cueva, pues está pintando lo que está viendo. Y eso significa sencillamente que estaban viendo objetos o astronautas. Sí, es clara esa evidencia tan grande que hay ya de la visita de estos personajes. Pero quisiera insistirle un poquito, maestro. ¿Considera usted que nosotros, la especie humana, los que habitamos este planeta normalmente, estamos influenciados por esas visitas, por ese comportamiento de llegada de seres de otros planetas? Bueno, mire, yo creo que el ser humano es responsable de sus hechos, de sus actos, y no hay que buscar a nadie más como responsables. Otra cuestión es que nosotros mismos procedamos o hayamos sido sembrados en el mundo por estas civilizaciones, que es una cosa muy distinta. Pero las decisiones y lo que somos en la actualidad, lo que pensamos nosotros, es algo que se lo debemos a nosotros mismos, sea bueno o sea malo. Acá nosotros hemos investigado un poco sobre su obra y hay un ensayo que usted escribió en 1980
que habla de los astronautas de Yahvé. Yahvé, este Dios que aparece en el Antiguo Testamento. En esta investigación se puede comprender entonces que este Dios del Antiguo Testamento, pues muy claro que es el Dios de los judíos, ¿equivale también a un ser venido de las estrellas? Pues mire, es una muy buena pregunta. Yo creo que cualquiera que haya podido estudiar un poco el Antiguo Testamento, por ejemplo, sin irnos más lejos, se dará cuenta de que muchas de las descripciones que se hacen de la columna de fuego, o la columna de humo, o el carro volador, el carro que ve Ezequiel, etcétera, hay muchísimos pasajes en el Antiguo Testamento, en la Biblia, obedecen a lo que realmente estamos investigando nosotros ahora, en los que hay testimonios gráficos y vídeos y muchísimos testimonios de palabra. Por tanto, a mí no me extraña a nivel personal que el famoso Yahvé de la Biblia pues pudiera ser un ser llegado de otro lugar, cuyo aspecto a la gente de hace 3.000 y 3.500 años le tenía que parecer un dios, o ángeles, ¿no? O demonios, vaya usted a saber. Entonces, pero es lógico, es decir, en aquella época no tenían los conceptos que tenemos actualmente, ni de la astronáutica, ni de la aviación, ni de nada de esto. Por tanto, algo que vuela, algo que desciende de los cielos con luz, con seres extraños, pues lógicamente la gente caía con el rostro en tierra y bueno, pues pensaban que era lo que probablemente no era. Ahora, JJ, es evidente que estas declaraciones podrían resultar bastante insultantes, ¿no? De pronto para el establecimiento religioso, y de pronto se entendería parte de esa crítica que JJ Benítez ha recibido a lo largo de su carrera investigativa. Mire usted, yo respeto, insisto, en la opinión de todo el mundo, y de la misma manera considero que también debe ser respetada mi opinión. Esa opinión no está basada en un curso, sino en muchísimos años de investigación, y antes que yo otros muchos investigadores. Todos coincidimos o coinciden en que muchos de los testimonios que nos cuentan no solamente la Biblia, sino otros muchos libros sagrados de cualquier cultura, nos están reflejando exactamente lo mismo: seres llegados de las estrellas o procedentes de las estrellas que han sido confundidos con dioses. El terreno nos llevaría a una discusión sin fin, ¿no? Pero digamos que, viendo un poco superficialmente el fenómeno, yo creo que es eso. Es decir, el famoso Yahvé, y si nos metemos ya con Mahoma y otros contactados, pues llegaríamos también muy lejos. Son seres llegados del espacio. Esto quiere decir también que los otros dioses de los diferentes pueblos también equivalen pues a los mismos seres venidos de las estrellas. Pero en ese tema, JJ, quiere decir que aparte de esos seres debe existir un ser superior, o algo que pues esté por encima de los dioses, o a esos seres que nosotros en la antigüedad le llamamos dioses. ¿Crees tú en la existencia de este ser por encima de ellos? Claro, por supuesto. Es decir, una cosa no quita la otra. Es decir, que haya unas civilizaciones que puedan ser consideradas como misioneros, de la misma manera que nosotros tenemos nuestros propios misioneros desde hace muchísimo tiempo, y muchos misioneros llegan a los países donde trabajan con aviones y con helicópteros, y nadie se rasga las vestiduras por ello, y siguen siendo pregoneros de la palabra de Dios. Bueno, pues yo pienso que en las estrellas seguramente habrá muchas civilizaciones que están al servicio de la divinidad. Y bueno, maravilloso, ¿no? Podríamos decir que el mensaje de Jesús o la procedencia de Jesús vendría exactamente de ese ser que está por encima de los dioses que cayeron a la tierra, pues. Sí, yo creo que el mensaje de Jesús de Nazaret, que está lamentablemente manipulado por las religiones y por las iglesias, es ese. Es decir, existe un Dios, un buen Dios, el Padre Azul famoso, el número uno, digámoslo así, el gran creador, bueno, que es un Dios de lujo, es decir, es un Dios que no castiga ni lleva las cuentas, ni es fiscal, ni juzga a nadie. Sí, es evidente. Entonces podemos llegar a la conclusión de que existe un Dios creador universal, pues que ha querido pues todo lo bueno y justo para no solamente este planeta, sino toda su creación, y hay otros dioses formadores que cayeron a la tierra pues y se hicieron pasar por ellos.
Bueno, no sé si se hicieron pasar por dioses o sencillamente estaban al servicio de la divinidad. Lo que pasa es que esa gente, bueno, Yahvé y compañía, o todos estos dioses de otras culturas, no podían explicarle a esos indígenas, de esas personas que estaban en ese momento, repito, hace 3.000 o 4.000 o 5.000 años, no podían explicarles siquiera quiénes eran, ni de dónde venían, porque no lo hubieran entendido. Entonces, mire, es como, salvando las distancias, ya sé que no es lo mismo, pero si un equipo de científicos humanos acude a las selvas del Amazonas y encuentran, por lo que sea, una tribu de indígenas que están completamente aislados, pues si son inteligentes se dedicarán a observarlos sin mezclarse con ellos. Si se mezclan con ellos, no podrían decir nunca de dónde vienen ni qué son, porque desequilibrarían totalmente esa civilización. Señor JJ Benítez, en su libro El árbol y la serpiente, en uno de los capítulos, pues nos llama mucho la atención, el título es "Los extraterrestres han trazado el llamado Plan A". El contactado fue el señor Enrique Castillo. Entonces queremos que nos comparta un poquito de esa experiencia, si la recuerda. Bueno, yo conozco a Enrique Castillo desde hace ya bastantes años, hace muy pocos días. Tuve la fortuna de volver a verlo en Bogotá y bueno, pues es una experiencia que a mí siempre me pareció auténtica. Yo he hablado, repito, muchísimas veces con él. Él es uno de los muchos casos de abducidos, de personas que han sido trasladados a las naves y bueno, y en diferentes ocasiones, ¿no? Otra cuestión es el por qué ha sucedido eso. Pero yo creo totalmente la autenticidad del caso de Enrique Castillo. Y repito, son muchos casos. Sí, porque bueno, más que el contacto en sí, lo que nos llama la atención es el mensaje, el Plan A, que es, pues básicamente lo plantea como un mensaje que viene para hacer una ayuda a toda la humanidad que está pues sufriendo caos y está siendo manipulada, como lo venimos hablando. Mire, yo ahí es donde tengo mis dudas. Yo respeto e insisto en la opinión de todo el mundo, pero yo personalmente, después de haber estudiado muchos casos de abducidos o de secuestrados, me entran serias dudas respecto a los mensajes que les dan estos seres de estas civilizaciones. ¿Por qué? Pues porque todos los mensajes se contradicen. Unos les dicen una cosa a unos, otros les dicen una cosa a otros. Es como una especie de desbarajuste. Entonces yo lo que entiendo, lo que creo es que eso obedece a un plan concebido por estas civilizaciones que no tiene nada que ver con lo que dicen. No tiene nada que ver con lo que dicen. Por eso, insisto mucho, hay que tener muchísimo cuidado cuando alguien es secuestrado o abducido, porque le pueden arruinar la vida. JJ, hay otra situación muy interesante y es el tema de Jesús. Ahorita veníamos tocando de que pues a partir de la investigación que se hizo del sudario de Turín, hubo un contacto que generó el proceso de Caballo de Troya. ¿Qué piensas tú del mensaje de Jesús? ¿Cuál es el concepto sobre el mensaje de él y lo que se espera de ese mensaje para el mundo actual? Bueno, el mensaje que se encierra en los 9 caballos de Troya y ahora con la continuación, el día del relámpago, es muy simple, pero repito, es un mensaje que está enterrado por las religiones. Un mensaje, ya lo hemos comentado antes, que entiendo que Jesús de Nazaret trajo al mundo, no es la redención de nadie, que es algo absolutamente secundario y ridículo, porque, bueno, mis hijos o mis nietos no tienen la culpa de los errores que yo pueda cometer. Entonces ahí falla algo, y falla algo estrepitosamente. Jesús lo que hace es venir al mundo y decirle a la gente: señores, tienen que tener ustedes esperanza y tienen ustedes que confiar. Yahvé, Dios, el buen Dios, no es un Dios cabreado. No es el Dios que le han pintado a ustedes. No es un Dios vengativo ni racista. No es un Dios que lleve las cuentas, insisto. Es puro amor. Y haga lo que usted haga, piense lo que usted piense, usted está condenado a ser feliz.
Ese es el mensaje principal y fundamental de Jesús, y por supuesto la inmortalidad. Es decir, el buen Dios, cuando imagina una criatura, un ser humano, desde el momento que lo imagina es inmortal. Esa es la historia. En su página de web puedo observar una frase que dice: Dios es tan inmenso que es capaz de instalarse en lo más pequeño, tú. ¿Considera usted que todos llevamos a Dios adentro de nosotros, en nuestro corazón? Sí. Yo le diría que llevamos al buen Dios en la mente, no en el corazón, en la mente. Es decir, lo que en los caballos de Troya se repite constantemente y se define mal definida, pero en fin, hay que usar palabras comprensibles como la chispa. Es decir, en un proceso que ni los ángeles por lo visto conocen, en un misterio, un secreto que solamente lo conocen muy pocos, el gran Dios, el buen Dios se fracciona, no sé si emplear la palabra trillones y trillones y trillones de chispas, y cada una de ellas va a la mente de un ser humano y le acompaña el resto de su vida. No tiene nada que ver con la conciencia, es otra cosa. Bueno, aquí están los oyentes en el chat escribiendo para nuestro invitado JJ Benítez. Estamos en vivo y en directo con él. Él está en España, en este momento entrevistándolo aquí por Radio Cultural Planeta Conciencia, emisora online que transmite su señal desde Colombia. Acá está Ledis Mari haciendo una pregunta: ¿qué piensa de la ciencia, señor Benítez? La ciencia, pues. Y hay otra pregunta para usted, señor JJ Benítez. Una pregunta: ¿cuál sería su opinión sobre el libro de Urantia? ¿Considera veraz este libro? Estas son dos preguntas de los oyentes para usted, JJ. Bueno, pues la ciencia es una disciplina que está ayudando muchísimo a la gente, como no puede ser de otra manera, y que en ocasiones pues también mete la pata. La ciencia, la historia de la ciencia está constantemente llena de errores, y bueno, eso no significa que no sea buena. La ciencia es una disciplina espléndida que ayuda al ser humano en todas sus condiciones. Y respecto a la revelación de Urantia, yo estoy absolutamente convencido de que es auténtica. Yo la he leído en diferentes ocasiones, me he quedado maravillado, y yo invito a la gente a que lo lea, porque verdaderamente es una concepción del universo y de la divinidad francamente interesante. De acuerdo, ahí está la respuesta de JJ Benítez a los oyentes que a esta hora se conectan. JJ, el mensaje extraterreno, el contacto extraterreno, en definitiva, termina siendo un contacto de carácter espiritual, para avance espiritual de esta humanidad. Bueno, yo creo que hay fundamentalmente, por lo que yo sé, por las investigaciones que llevo hechas, y otros, repito, antes que yo, el contacto con estas civilizaciones es físico. Es decir, mucha gente los ve, mucha gente entra en las naves, mucha gente está en contacto con ellos, dialogan. Incluso yo estaba recordando ahora un caso ocurrido en Colombia hace mucho tiempo de un niño sordomudo que tuvo un encuentro con un ser pequeñito de gran cabeza, y entonces el ser le habló por signos a este muchacho. Bueno, pues y luego por supuesto, hay muchas teorías respecto al contacto espiritual con estas civilizaciones, pero ese es un tema mucho más delicado que hay que analizar con lupa, y yo de momento me quedo con lo que puedo comprobar, y lo que puedo comprobar es que hay un contacto físico, tanto de tripulantes como de las naves. Señor JJ, en su labor, usted, en cuanto a los casos, ¿solamente recopila la información, o qué estudios para que sea veraz la investigación realiza? Bueno, mi trabajo como investigador es reunir la información, acudir a los lugares a los que habitualmente no puede ir la gente, interrogar a las personas, recoger todas las muestras posibles, ponerlas en manos de la universidad o de la ciencia para que ellos dictaminen y hagan los análisis pertinentes. Y en algunos casos, no muchos, en algunos casos yo saco conclusiones, pero no demasiado, porque entiendo que las personas son lo suficientemente adultas y maduras como para leer una información y saber a qué conclusiones tienen que llegar.
La pregunta pues hacia el oyente, pero todos sabemos que Jehová es el diablo. Aquí escribe un oyente y usted podría asegurar eso, JJ. No, yo no he dicho nunca que recuerde que Jehová es el diablo. No, yo no he dicho jamás eso. No, un oyente comenta que él podría pensar en este caso que Jehová sería el diablo. Bueno, mire usted, yo creo que al diablo se le ha cargado siempre con todas las culpas habidas y por haber, especialmente las propias. Entonces, yo creo que ya es hora de que dejemos al diablo tranquilo y en paz, que bastante tiene con lo que tiene, y no culparlo de otras cosas. Yo no creo en absoluto que Jehová tenga nada que ver con el diablo, para nada. Muy bien, esa es la respuesta de JJ Benítez a un oyente, no coloca su nombre, dice anónimo, en el tema de los dioses extraterrenos. Bueno, sería interesante seguir en el tema de Jesús. Nos interesa mucho el tema de Jesús, en cuanto a la situación que vivió él en lo experimentado en Caballo de Troya. ¿Cómo además de ese conocimiento que descubre usted, JJ Benítez, en su investigación, cuál sería con exactitud ese mensaje de resurrección? ¿Es real? ¿Es falso? ¿La resurrección es un mito? ¿O por el contrario, contiene algún conocimiento muy grande que deberíamos descubrir, aparte de lo religioso que lo ha manipulado? Bueno, vamos a ver, mire, la resurrección para mí es un hecho físico y real que ocurrió, por supuesto, pero que no tiene nada que ver en realidad con el objetivo de Jesús de Nazaret en la tierra. Yo estoy convencido de que la desaparición del cadáver de Jesús de Nazaret después de su muerte obedece a unos criterios de respeto por parte de los seres que estaban a su servicio, para que nos entendamos los ángeles. No permitieron o no consintieron que los restos mortales de Jesús de Nazaret sufrieran los efectos de la putrefacción. Y probablemente lo que sucedió es que aceleraron ese proceso de putrefacción a décimas de segundo o a segundos. Con lo cual, al final, ese fenómeno es el que provoca la famosa imagen de la sábana santa de Turín, una imagen desde el punto de vista de la ciencia inexplicable, porque por supuesto de ningún cadáver se emite ninguna radiación de ningún tipo. Entonces, digamos que la historia y la tradición ha confundido el fenómeno de la resurrección con la desaparición del cadáver de Jesús de Nazaret, y yo creo que son dos cosas totalmente distintas. Jesús de Nazaret en realidad no necesitaba resucitar porque también es inmortal, y el alma no resucita en nadie porque el alma es inmortal. El alma no muere ni necesita resucitar. Somos nosotros los que le hemos dado a ese fenómeno de las apariciones de Jesús de Nazaret después de muerto, le hemos puesto la etiqueta de resurrección. Pero en realidad lo que ven sus discípulos y lo que ve mucha gente cuando Jesús se aparece después de muerto, más de 10, creo que recordar que 19 veces, es el cuerpo que vamos a tener todos después de la muerte, que es muy distinto. Muy bien, aquí en unos apartes de su libro, su último libro, bueno, el que salió en el año 2011 en el tema de Caná, dice que la Biblia no relata desde su punto de vista las cosas tal y como ocurrieron. Por ejemplo, en el milagro de la boda de Canaán fue mucho más espectacular de lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que, según su investigación, hace más espectacular en el tema de la vida de Jesús, en este caso el milagro de las bodas de Caná? Pues mire, por hacerlo de forma resumida, porque es muy complejo y muy largo, en el Caballo de Troya 9, donde se narra esto, la gente piensa que el agua se convierte en vino, y en realidad no es así, sino que el agua en un momento determinado y en un proceso infinitesimal de tiempo que el ojo humano no puede apreciar, lo que hace es que el agua desaparece de las cántaras, y en ese tiempo infinitesimal de tiempo, repito, que no se puede captar ópticamente, pero que existe, aparece el vino.
Entonces, ¿el prodigio existe? Por supuesto que sí, pero es mucho más espectacular de lo que la gente había pensado. No conviene olvidar que Dios no viola nunca sus leyes, las leyes de la naturaleza. Y el agua, que contiene hidrógeno y oxígeno, como todo el mundo sabe, no puede transformarse en un elemento como es el vino, que contiene carbono, entre otros elementos, más de 1000 elementos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Dios altera las leyes de su propia naturaleza? No, rotundamente no. Hay otros mecanismos, hay otros sistemas, como puede ser la alteración del tiempo, con lo que se produce efectivamente la sustitución del agua por el vino en un tiempo infinitesimal de tiempo. Ese sí es un gran prodigio. Y Jesús de Nazaret no es el autor de ese prodigio. Él fue el primer sorprendido. Pero eso ya se lo dejo a sus oyentes para que lo descubran en Caná, el caballo de Troya 9. Caná, el caballo, el último libro de su saga del caballo de Troya, ¿es realmente el último? ¿Va a seguir escribiendo usted otras obras como serie del caballo de Troya o definitivamente va a iniciar unas nuevas investigaciones? Cuéntenos un poquito acerca de lo que viene para nosotros, sus lectores. Bueno, la operación Caballo de Troya concluye con el 9, con el volumen 9. El 10 es la continuación de lo que pasó después de terminada la operación Caballo de Troya, y quedan 3 libros, o 2 o 3 libros, no sé, ya no depende de mí, sino de la editorial, sobre la vida pública de Jesús de Nazaret, que no fue contada. Eso es lo que queda por contar de esa historia. Esa vida que no sabemos, por ejemplo, desde su niñez hasta los 33 años que aparece. Bueno, que no sepamos se debe fundamentalmente a que los evangelios canónicos no lo cuentan, porque la Iglesia, cuando decide qué evangelios son los que hay que bendecir y cuáles son los que hay que maldecir, pues se olvida de un montón de evangelios que hoy se llaman apócrifos, donde hay bastante información sobre la vida, sobre la infancia de Jesús. Yo creo que el problema fundamental de todo esto es que los evangelistas, o los que escriben después de la muerte de Jesús, pasados 60 o 70 años, que es mucho, no se preocupan de esto, sino que se preocupan de aquella filosofía fundamental que justifique a la naciente Iglesia. Eso no lo debemos olvidar nunca. Es decir, cuando Pedro y Pablo fundan la Iglesia de Jesús de Nazaret, que no es es un invento humano, no es algo fundado por Jesús de Nazaret, insisto, ellos se dan cuenta de que están creciendo, es una iglesia naciente y necesitan una estructura filosófica. Y entonces aparecen en los escritos de los evangelistas, aparecen frases como la de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, y por supuesto ignoran la infancia de Jesús y otras muchas cosas, porque a lo que van es a lo que interesa, es decir, hacer clientela. Señor JJ Benítez, hay muchas personas que se niegan a creer la existencia de vida extraterrestre porque piensan que reconocer esto es negar la existencia de Dios. Hay como ese pensamiento, sobre todo en las personas que están muy adoctrinadas en algunas religiones. ¿Por qué cree usted que se da esto? Bueno, pues porque lamentablemente la educación que hemos recibido a veces pues se basa en eso, es decir, que hay que creer lo que establecen las instituciones religiosas y nada más. Y bueno, pues yo lo que he defendido, y otros antes que yo muchísimo más, es que cada ser humano tiene que filtrar por sí mismo y pensar por sí mismo. Es decir, lo que te dicen las religiones no tiene por qué ser la verdad. Es más, la verdad no la conoce nadie, ni la tiene nadie. Y pobres de nosotros si tuviéramos la verdad. Por eso yo insisto muchas veces de que hay que huir de las personas que creen o dicen tener la verdad, porque son muy peligrosos. Claro, podría haber una manipulación allí. En el tema del debate, como decía nuestra compañera Ashley ahora, de la existencia o no de los extraterrestres, pienso que estamos perdiendo como humanidad un tiempo precioso en ese debatir, ¿no? Y ya debemos comenzar a adentrarnos en las consecuencias que podría generar llegar a ese nuevo pensamiento. ¿Cree usted, señor Benítez, que
como humanidad estamos cerca de aceptar la vida extraterrestre o falta bastante tiempo para eso? Bueno, yo creo que es un proceso, es una evolución muy lenta, y hay que tener paciencia y entender que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Hemos avanzado, como he dicho anteriormente, hemos avanzado mucho en los últimos 50, 60, 70 años, más que probablemente en el resto de la historia conocida de la humanidad. Deberíamos sentirnos muy felices y muy satisfechos por ello. Pero, bueno, poco a poco, conforme las nuevas generaciones vayan entendiendo y comprendiendo que somos un barrio perdido, lejanísimo en Santa Fe de Bogotá, y que además de ese barrio está la ciudad de Santa Fe de Bogotá, y hay muchas más ciudades en Colombia, y además hay muchos más países en el mundo, y además hay más continentes que América. Bueno, pues algún día la humanidad poquito a poco se dará cuenta de que eso es así, y se dará cuenta de que hay vida más allá de Santa Fe de Bogotá. Sí, y como hay una frase aquí en su libro, El árbol y la serpiente, que pues toda esta investigación es una referencia inexcusable para comprender que no estamos solos. Bueno, mire usted, ahí arriba hay más tráfico que aquí abajo. Lo que pasa es que acabamos de levantar la cabeza. Mire, yo siempre pongo el ejemplo del bebé. Usted a un bebé no le puede explicar lo que es un puente de hormigón pretensado, ni le puede explicar lo que es la declaración de la renta, porque no tiene sentido ni es el momento. Entonces, déjele usted al bebé que crezca, deje usted a la humanidad que vaya madurando, que prospere, y todo llegará en su momento. Si nosotros ahora hubiera una declaración pública o una manifestación pública de esas civilizaciones con las cámaras de televisión delante, tendríamos un serio problema. Habría un desequilibrio generalizado a todos los niveles. Y eso al final es malo para nosotros. Usted recordará perfectamente qué es lo que hicieron los españoles, mis paisanos, cuando llegaron a América. O los franceses, o los ingleses, o los alemanes, en África, o en la India. Es decir, hicimos todo menos lo que teníamos que hacer. De acuerdo. Estamos en vivo y en directo, estimados oyentes, aquí con JJ Benítez desde España, haciendo esta deferencia con Radio Cultural Planeta Conciencia. Hay otro tema que los oyentes también quieren que usted aborde, don Benítez, y es el tema de las profecías. ¿Usted cree en su investigación sobre el tema profético? ¿Es algo real o por el contrario es un mito? Bueno, mire usted, en el tema de las profecías, hay como en Botica, hay de todo. Es decir, que hay profetas que son más falsos que Judas, y profecías que no valen un poco, y profetas y profecías que se han cumplido y que son muy importantes y exactas. Normalmente se distingue a un profeta con el paso del tiempo y de mucho tiempo. Entonces, bueno, pues hay una serie de profecías que me imagino que no se han cumplido todavía y que se cumplirán. Pero yo creo que hay que ser muy cauto, muy cauto. Hay un libro pues que ha sido de debate permanente y es el tema de Apocalipsis. ¿Cree usted que este libro contiene referencias verdaderas de los acontecimientos finales? Pues mire, yo lo que sé del Apocalipsis, que lo he leído en diferentes oportunidades, creo que es un texto que ha sido mutilado con el paso del tiempo. Es decir, lo que nosotros podemos leer ahora del Apocalipsis no es ni color de lo que probablemente fue. Y cuando Juan escribe ese texto, seguramente por razones de diferente índole, terminaron perdiéndose. Entonces, bueno, pues la verdad es que cuando uno lo lee, debido a esto, a lo que falta, pues tiene que poner en tela de juicio todo. Claro, hay otra profecía que está muy de moda, señor JJ Benítez, y es el tema de la profecía de el argentino Benjamín Solari Parravicini. Aquí un oyente pues pregunta en el chat de la emisora si usted tiene conocimiento de pronto en sus investigaciones sobre las profecías de este argentino que murió por allá en 1974. Sí, yo he leído bastante, me llamó mucho la atención. No tuve la delicadeza de ir a verlo cuando podía haberlo entrevistado, pero bueno, pues esas cosas son cosas que pasan, ¿no? Y sí me ha llamado mucho la atención. Hay cosas
muy interesantes, muy espectaculares. Hay una sobre todo que a mí me ha llamado la atención y que, bueno, el tiempo dirá si tuvo o no tuvo razón, y es una inminente catástrofe del mundo como consecuencia del impacto de un meteorito. Es decir, que usted encuentra interesante y veraz de pronto el mensaje revelado por Benjamín Solari Parravicini en sus psicografías. Sí, yo entiendo que este hombre era un iluminado, era alguien que recibía información, y que, bueno, muchas de las cosas y muchas de las predicciones que él hizo pues se han cumplido y otras están por ver si se cumplen. Mire, el sentido, el significado de la palabra apocalipsis es precisamente revelación, y la revelación puede llegar a cualquier persona del mundo y por los medios más insospechados. Claro que sí, y definitivamente hemos comprobado que varios de las psicografías de Benjamín Solari Parravicini hablan de esa segunda venida, y justamente es una de las preguntas que hace un oyente. Según sus investigaciones y Caballo de Troya, ¿se sabe si Jesús regresará a la humanidad de una manera tangible y perceptible por todos, o solo será por algunos pocos? ¿Qué opina usted de esta pregunta que hacen los oyentes? Bueno, vamos a ver, yo no sé cuándo se va a producir eso, ni lo sabe nadie. El mismo Jesús de Nazaret lo repitió y dijo, bueno, eso es una cosa que la conoce el Padre y nadie más, ¿no? Pero vamos, Jesús de Nazaret nunca mentía, nunca inventaba, y por tanto lo que él dice se cumplirá. Él volverá, por supuesto que volverá. Lo que no sabemos es cuándo. Y me imagino que si vuelve, que yo creo que sí, pues volverá para todo el mundo, no solo para unos pocos. Cuando alguien te dice por ahí, bueno, es que Jesús de Nazaret ya ha nacido y está en no sé dónde y ha vuelto y tal, no haga usted ningún caso. Claro, es evidente entonces lo que dice nuestro invitado. Y si Jesús nunca mintió, quiere decir que esa segunda venida efectivamente así será. Recordarle a los oyentes que se siguen conectando, que estamos en vivo y en directo con JJ Benítez. Él está en España en este momento. Estamos gracias al contacto telefónico que muy amablemente pues él ha atendido este llamado de Radio Cultural Planeta Conciencia para todos nuestros oyentes. En el tema de mi Dios favorito, ¿cuál es su Dios favorito a propósito de una de sus obras? Bueno, yo tengo varios dioses favoritos. El número uno, que es el buen Dios, el Padre Azul, el gran creador, por supuesto, y luego Jesús de Nazaret, que para mí es un hombre Dios, es mi creador, es decir, es el creador del universo que vemos, de nuestra galaxia, si quiere usted apurar, ¿no? Digamos que esos son mis dioses favoritos, entre otras cosas porque no conozco más. Claro, ahí está muy evidente, el Padre Eterno Creador, como también nosotros nos hemos acostumbrado a llamarle aquí en la emisora. Sabemos de un Dios creador universal, el creador del cielo y la tierra, como dice el primer capítulo del Génesis, y en su Hijo, el unigénito, precisamente el Jesús, el anciano de días, como también lo llamó Daniel en su capítulo 7, versículo 9. Dentro de las críticas que más ha sufrido usted está que no se ajusta a un riguroso método científico. Sin embargo, una de sus declaraciones a ese respecto es: la ciencia es muy importante, pero el corazón más. ¿Por qué es tan importante el corazón? ¿Por qué el corazón nos puede orientar en un momento dado? Pues mire usted, yo creo que la intuición, es decir, el corazón, no se equivoca nunca, pero la lógica, lo que es la razón, lo que es la ciencia, se equivoca constantemente y además llegan tarde siempre. Por tanto, no hay que despreciar la ciencia, por supuesto, hay que estar con la ciencia y hay que contribuir en todo lo posible con la ciencia, pero no debemos olvidar que a la hora de elegir, yo personalmente prefiero la intuición. Pero, señor Benítez, ahorita usted decía que ese Dios está en la mente, pero cuando hablamos de la intuición, ¿no sería que esa deidad universal como energía o fuerza o inteligencia está en nuestro corazón? Bueno, se ha dicho siempre que es el corazón, es una manera de hablar, ¿no? Es decir, uno se deja llevar por el corazón, se dice, ¿no? Pero en realidad lo que hace es dejarse llevar por la intuición. La intuición no tenemos por qué asociarla al buen Dios, a la chispa divina, que es otra cosa.
La intuición es una criatura distinta. La intuición es algo que te lleva de puntillas, prácticamente sin que te des cuenta, hacia la verdad, y que normalmente la rechazamos porque es algo tan rápido y tan sutil que casi pasa desapercibido. La razón llega después, la lógica llega después y empieza a preguntar y a plantear, y es cuando uno se pierde, y cuando uno se equivoca. Entonces no conviene confundir la chispa divina con la intuición. El corazón es una manera de hablar, pero se refiere a la intuición. Señor JJ Benítez, en todos estos años de investigación y de recopilar tantos datos, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención o qué es lo que más lo ha impactado? Pues mire, lo que más me ha llamado la atención es que no sé nada. Solo sé que nada sé. Sí, es decir, que yo me levanto por las mañanas después de haber estudiado muchísimo y tener 70 años de experiencia, o casi, y resulta que no conozco nada y no sé nada, y me quedo maravillado viendo cómo de un árbol aparece una flor, y de ahí sale una naranja o sale un tomate. Esa maravilla es la que me desconcierta y me hace pensar que no sé absolutamente nada, porque hace falta ser muy imaginativo. Dios tiene que ser extraordinariamente imaginativo para hacer las cosas que hace. Bueno, y en esa parte humana, en esa parte suya personal, ¿es feliz con su familia? ¿Cómo se constituye su familia, señor JJ? Bueno, mire usted, yo entiendo que la felicidad no existe en este planeta. Existen momentos, instantes felices, eso sí, pero la felicidad como tal es una hierba que no crece aquí. Yo trato de vivir lo más apaciblemente posible, sobre todo ahora ya en el último tramo. Estoy en el periodo de prórroga en el partido y bueno, pues intento, en fin, saborear la vida tal y como me la entregan, trabajar por supuesto a tope, pero intentar saborear las pequeñas grandes cosas, ¿no? ¿Sigue entregando usted conferencias, seminarios, sigue viajando, entregando pues parte de su investigación? Dios me libre. Dios me libre, mire, yo hace mucho tiempo que trato de renunciar a todo eso, de dar conferencias, etcétera, y de hacerme pequeño, de enclaustrarme y de simplemente tratar de pensar, y como le decía, de contemplar cómo se mueve la mar, por qué no se cansa la mar. Es una de las preguntas que me hago constantemente. ¿Por qué no se cansa? Lleva millones de años moviéndose la mar. ¿Por qué? Claro, ahí está la reflexión que hace. ¿Sí? Sí, bueno, como esa, pues muchísimas reflexiones, ¿no? Lo que trato de decirles, de comunicar, es que lo que me preocupa a mí ahora es la belleza de la creación. Contemplar la belleza de la creación. Sí, yo sé que no la voy a entender ahora, pero no importa. Cuando yo muera pasaré al otro lado, llegaré, volveré a la realidad y entonces entenderé algo. Ha sido entonces un hombre de muchas batallas con el tema de la investigación, como decía nuestro compañero Darío hace un rato, de que han sido muchas personas que se han ido en contra suya y ha tenido que librar esas batallas. ¿Cómo le ha ido en eso? Bueno, yo ya no me preocupo mucho de eso. Es decir, mire, las personas que me critican o que me atacan, pues bueno, pues yo simplemente me dedico a lo que me tengo que dedicar. Yo sé que el fenómeno OVNI es absolutamente real. Seguiré investigando hasta donde yo sepa y pueda, y seguiré difundiendo lo que yo encontré, pues hasta donde yo sepa y pueda. Las críticas y todo esto ya no me afecta. Mire, Jesús de Nazaret decía constantemente que no tienes que convencer a nadie, sino solamente inspirar. ¿No tienes que convencer a nadie, sino, perdón? No, solamente inspirar. Exponer las cosas, pero sin afán de vencer y mucho menos de convencer. Sí, porque como usted mismo lo decía hace un rato, pues todos tenemos libertad de pensar lo que queramos, así como de exponer pues nuestro punto de vista.
Yo quiero hacerle una pregunta, señor JJ Benítez. Pues usted son muchos los años que se ha dedicado a la investigación, al fenómeno extraterrestre, ovnis, pero ¿usted puntualmente alguna vez ha tenido alguna experiencia de contactos? Bueno, mire, yo tengo conciencia de recuerdo de haber tenido cuatro encuentros con objetos relativamente cercanos. Cuando digo relativamente cercanos me refiero a 200, a 100, 300 metros. En una ocasión pude hacer fotografías y en las otras no me dio tiempo. Y bueno, pues han sido 4 experiencias que yo entiendo que son inexplicables, que no tienen ninguna forma de explicarlo y que sí, que corresponde a objetos desconocidos. Ok, finalmente, JJ, aquí un oyente nos coloca una pregunta, ¿no? De acuerdo, pues esas mismas profecías se señalan en algún punto de la llegada al continente europeo, pues del famoso anticristo, como dicen las profecías. Siendo usted de España, ¿cuál es la condición espiritual que usted encuentra en este momento en España y en general en Europa con relación pues al tema de la venida del famoso anticristo a estas tierras? Pues mire usted, la situación en Europa en general y en España en particular es tan catastrófica que no creo que tengamos tiempo de pensar en el anticristo. En todo caso, ¿ya se está viviendo de alguna manera? Sí, 6 millones de desempleados en España es mucho, es un 28% de paro, y eso es lo que verdaderamente preocupa a la gente. Es decir, puede haber algunas minorías o alguien que hable de ese tema, ¿no?, del anticristo, pero yo creo que no es importante en absoluto. Y además, anticristos ha habido siempre, es decir, a lo largo de toda la historia de la humanidad, si usted recuerda, se han hablado de 27.000 millones de anticristos. Entonces yo creo que eso no tiene ningún sentido. ¿De todas sus obras tiene alguna favorita o todas son favoritas? Pues mire, eso es como pedir que usted elija a uno de sus hijos, si realmente los tiene, ¿no? Y entonces pues es muy difícil, muy complicado. Cada obra, cada libro está escrito en un momento muy concreto de la vida, con todo el cariño, con toda la devoción, con todo el entusiasmo y la inteligencia. Y bueno, pues todos son... quizás al final te inclinas por los más desfavorecidos, ¿no? Es decir, yo recuerdo un libro que yo hice con un enorme entusiasmo, que se titula Cartas a un idiota, dirigidas a mí mismo, y bueno, pues ha sido un libro que ha pasado muy, muy desapercibido, y es un libro en el que yo trato de reflexionar después de un momento en el que yo estuve a punto de morir. Bueno, pues quizá ese libro, por el hecho de que no ha sido considerado, me produce cierta ternura, ¿no? Claro. Ahí está entonces, ya estamos terminando la entrevista con Juan José Benítez. Prácticamente todos lo conocemos como JJ Benítez, y justamente con su obra Caballo de Troya.